DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Colombia ya está sintiendo las primeras ráfagas de viento que presagian un huracán devastador que es la crisis energética. Todas las alarmas han estado encendidas durante los últimos 2 años. Sin embargo, al parecer, el único que se ha negado a oírlas por pura sordera ideológica es Gustavo Petro. Desde el principio de su desastroso gobierno, Petro fue advertido de la monstruosidad que significaba suspender la exploración y explotación de gas y petróleo. Pero él y su adoctrinada ministra de Minas, Irene Vélez, cumplieron su cometido y metieron al país en la crisis que ya se está viviendo. Incluso, para distraer a los colombianos, Petro mintió una vez más y aseguró que las reservas de gas disponibles en Colombia para consumo interno alcanzaban hasta más allá de 2038. Incluso habló de 2042. En ese momento, Petro sacaba pecho y decía que ese era el resultado de los esfuerzos de su gobierno. La labor que hemos hecho en estos meses ha hecho que las reservas de gas actuales de Colombia ya alcanzan para el consumo interno en un periodo entre 2037 y 2042. Evidentemente, eso era un blofeo, una cara de póker, como lo reconoce el inepto Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, quien explicó que seguramente la entonces ministra interpretó mal un ejercicio probabilístico y lo asumió como algo real. La exministra Irene Vélez lo dijo ella y puso a decir al presidente Petro en el foro de Davos que nosotros teníamos reservas de gas y se inventó, usted se acuerda del cuento del año pasado, que teníamos reservas de gas hasta el año 2030 y pico. ¿Qué pasó con esa narrativa? Seguramente la ministra estaba incorporando o teniendo en su balance y su suma en su cuenta el gas, pues las reservas que se consideran 3P, 2P y 1P, y pues es un ejercicio de metodología probabilística que quizás en ese momento no se comprendió bien. Como ya no pueden ocultar el disparate motivado por el fundamentalista seguidor de la religión climática, al propio presidente de Ecopetrol le tocó salir a ratificar que el próximo año, es decir, en 2025, tendremos un faltante de gas en Colombia. La lectura que hoy tengo yo, y como lo hemos venido diciendo, va a haber unos faltantes de gas el año entrante. A mí me corresponde entregar los números con la claridad para que el país entienda en qué cantidades estamos en déficit, en qué proyectos y alternativas tenemos para garantizar el abastecimiento de gas, y entendiendo y siendo claros también con el país que seguramente vamos a tener gas, sí va a haber, pero seguramente vamos a tener que hacer un esfuerzo de pagarlo más costoso de lo que hoy está haciendo en el contexto del mercado nacional. La escasez de gas ya no es una predicción, es una realidad. ¿Y cuál es la maravillosa decisión del gobierno para solucionar el problema? Racionalidad, como preámbulo de racionamiento. Hoy por hoy, Colombia ya entró en la típica medida de los gobiernos ineptos de racionar el suministro ante la realidad avasallante de que las políticas ambientalistas radicales solo traen desabastecimiento y caos. Entonces ahí nos asiste una gran responsabilidad a todos los colombianos de racionalizar un poco el consumo de gas y electricidad ante estas situaciones críticas. En este momento, Ecopetrol ya está racionando el suministro de gas, con las respectivas consecuencias nefastas para la calidad de vida, para la economía y para el desarrollo del país. Seguramente tendrán el descaro de afirmar que ahora sí están viviendo sabroso. En términos reales, Colombia se convertirá en importador de gas. Esto significa que los usuarios, 36 millones de colombianos, tendrán que pagar un 23% de recargo en sus facturas. Así las cosas, después de 45 años, Colombia perdió su autosuficiencia energética.
La época dorada del gas barato en Colombia se acabó. Como estamos en plena escasez, va a tocar comprarlo afuera y eso hará que la factura suba. El futuro que nos espera es que si la mitad del gas es local y la otra mitad es importado, los usuarios tendríamos que pagar en promedio un 23% más en la factura mensual según Promigas. La realidad es que los disparates de Petro sobre la transición energética radical tienen consecuencias que Colombia todavía no puede calcular. Como lo dijo Aurelio Suárez, a quien nadie puede señalar ni de uribista, ni de capitalista, ni de neoliberal, Ecopetrol es un desastre. Ecopetrol es un desastre. Ecopetrol le pasó al gobierno de Petro en el primer semestre de 2024 25,4 billones de pesos, pero se tuvo que endeudar en 8,22. O sea, Ecopetrol se está endeudando para trasladarle o por dividendos o por regalías o por impuestos plata al gobierno nacional. El desastre del que habla Suárez no solo tiene que ver con la eliminación de la soberanía energética, también se relaciona con la destrucción de una fuente fundamental de recursos para el Estado, que es Ecopetrol. De hecho, la estatal petrolera ya está en cuidados intensivos y con pronóstico reservado, por cuenta de los embelecos ambientalistas e ideológicos de Gustavo Petro. Como lo explicó claramente el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, la recomendación de JP Morgan de vender las acciones de la empresa se debe a la falta de confianza, pues los márgenes de refinación están en límites alarmantes. A lo anterior se suma la decisión, también fundamentalista, de no hacer fracking. Un informe del banco brasileño BTG lo resume de una manera cruda y realista. La eficiencia de Ecopetrol se está deteriorando de manera dramática y rápida. Y hay un reporte bastante completo de BTG, que es otro banco, un banco brasilero, que dice, hay 10 indicadores que estamos mirando, o sea, es un reporte bastante detallado, donde dicen, la eficiencia de Ecopetrol se está deteriorando de manera dramática y rápida. La producción de Ecopetrol en Colombia está cayendo, y cayó del año pasado a este año. La única razón por la cual la producción de Ecopetrol en un todo, en el agregado, está creciendo, es por el fracking en Estados Unidos. El fervor ambientalista de Petro está conduciendo a Colombia a un desastre. Mientras el gobierno y sus borregos hablan de un presidente que está con el pueblo y con los pobres, las políticas van en la dirección contraria. Incremento de tarifas y por consiguiente más hambre en el país. Es que las medidas despiporradas de Petro solo han profundizado la crisis de pobreza y de hambre en Colombia. El incremento en las tarifas de gas, la crisis de energía eléctrica que ya se asoma en el horizonte y el deterioro de Ecopetrol son fuentes directas de pobreza. Para ser más precisos, el aumento de precios en las tarifas de energía y la disminución de impuestos y regalías por parte de Ecopetrol golpearán directamente a los más pobres, quienes pagarán más y vivirán o padecerán el recorte de los programas sociales del Estado. El propio Aurelio Suárez indicó que en los últimos 2 años aumentó el número de colombianos con inseguridad alimentaria, lo que crecerá exponencialmente gracias a las medidas de Petro contra el cambio climático. La tercera parte de los colombianos están en la pobreza y ha aumentado en estos 2 años largos la gente con inseguridad alimentaria. Tenemos 18,6 millones de colombianos en inseguridad alimentaria. Le importan tanto los pobres a Petro que quiere que crezca su número hasta llegar a más de 50 millones en Colombia. El embeleco de la transición energética desordenada y caótica traerá más hambre y pobreza, así el presidente lo quiera negar. Ecopetrol pasa a energías limpias. Deje de mandar gas. Es el mayor demandador de gas y es del Estado, pues mayoritariamente. O sea, por ahí empieza el ejemplo. Ya debería haber 0 demanda de gas de Ecopetrol. Y toda esa teoría que nos vamos a quedar sin gas, que es ideología, es que tenemos que salir de ahí. Estas afirmaciones de Petro son explicadas a la perfección por Aurelio Suárez. Colombia está montado sobre una serie de pilares, de bastiones, y estamos en un gobierno que los está destruyendo. Resulta claro que el gobierno de Petro, empeñado tosudamente en enfrentar el cambio climático solo con ideas y falacias, ha tomado decisiones
irresponsables que nos afectarán a todos. Es evidente que en poco tiempo de continuar el embeleco ambientalista fanático de Petro, tendremos que devolvernos a cocinar con leña y alumbrarnos con velas. El retroceso es bestial. En 1975, el uso de la leña representaba el 33,5% y en 2021 era del 5,16%, como lo registra el analista Mateo Amaya Quimbayo. ¿Superaremos las cifras de hace casi medio siglo en el uso de leña para cocinar? Todo parece indicar que sí, pues así Petro retrocediera hoy, ya se han perdido 2 años de exploración y de explotación gasífera y petrolera, y eso tiene un costo en materia de abastecimiento. Ese regreso a las cavernas ya había sido anunciado por la vicepresidenta, quien sostuvo eufórica que estaban tratando de recorrer el camino que ya había transitado Cuba. Yo creo que tiene mucho que enseñarnos a nosotros y como usted dice, sí, de un camino como lo hizo Cuba, como nosotros podemos seguir fortaleciendo. Creo que hemos avanzado en Colombia, no tanto como quisiéramos. Sin embargo, la crisis energética en Colombia es mucho más arrasadora y nadie parece dispuesto a corregirla. A todo este desastre lo llamaron vivir sabroso. DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales.